Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado. Vamos entonces, bienvenido esta noche. Vamos a continuar con nuestra clase de Biblia en la iglesia de San Sebastián, en Florida. Y hoy vamos entonces a dar la primera parte de el prólogo del Evangelio de Marcos. El prólogo son los primeros 15 versículos del primer capítulo. Y antes de empezar, vamos entonces a hacer la oración para antes de empezar a leer la Biblia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra clase. Como dije anteriormente, sobre el Evangelio según San Marcos. Y vamos a empezar con el prólogo de Marcos. ¿Ya? Fíjense, los primeros 15 versículos del capítulo 1 es el prólogo de este evangelio. Y este prólogo introduce la trama del evangelio. Y también introduce los personajes principales del evangelio en estos 15 versículos. Como habíamos visto anteriormente, la estructura del Evangelio según San Marcos, vemos que está dividido en una manera cronológica, ¿verdad? Y en otra manera sincrónica, que es por diferentes, la estructura. Y esta noche vamos a cubrir solamente este cuadrito aquí, del prólogo. Y vamos a cubrir solamente la mitad de lo que nos vamos a echar discutiendo estos 15 versículos. Así que solamente vamos a estar aquí en este cuadrado. Fíjense, Marcos, desde el comienzo de su evangelio, nos narra claramente su mensaje. Marcos es un evangelista que va al punto, ¿verdad? No pone mucho adorno. Él le gusta ser conciso, breve, pero es muy rico, aunque es breve. Y los primeros versículos de su evangelio empiezan así. Dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Fíjense, en estos versículos el autor está preparando al lector para darle un resumen de la trama del evangelio. O sea, que nos va a dar un resumen de lo que nos va a decir en todo el evangelio. Si entendemos lo que Isaías significa para Marcos, tendremos una idea de lo que podemos esperar en el relato, en la narración de este evangelio. Ahora, hay que tener claro que a Marcos le gusta sorprendernos. Y él no es predecible. Por lo tanto, nuestras expectativas pueden estar equivocadas. ¿Okay?
Marcos básicamente nos está dando la trama de 16 capítulos en los primeros versos, los primeros 2 versos, ¿verdad? Mire a ver si es conciso. Y los primeros versos dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estos versículos vamos a desmenuzar, ¿verdad? Lo primero que debemos dejar en claro es que solamente la segunda parte que está en verde de este resumen de la trama proviene del profeta Isaías, ¿verdad? Obviamente, Marcos conocía las escrituras muy bien y no cometió un error al citar que esto era de Isaías, ¿verdad? Sin embargo, el texto del profeta Isaías tiene un mensaje mucho más profundo de lo que dice su texto, ya que hay diferentes niveles de significados, de generalizados a específicos y de presente a futuro. Y esto lo vamos a ver más en detalle a continuación. Porque Isaías, como todo profeta, no solamente profetiza para a corto plazo, sino a largo plazo. Y sus profecías tienen diferentes niveles de significados, ¿verdad? Y esto es lo que Marcos utiliza, ¿verdad? En esta introducción, que es el resumen de la trama de todo su evangelio. El otro versículo que dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Está relacionado a la idea de lo que Isaías escribe y proviene de otro texto más temprano que el de Isaías. O sea que este versículo no es de Isaías, pero como la idea está entrelazada con lo que Isaías escribió, por lo tanto, Marcos lo sacó de su contexto y lo unió al versículo anterior que vimos que sí es el de Isaías. Antes de analizar el texto, veamos las palabras de este. Primero, el pasaje nos trae un grupo de personajes. Fíjense, primero nos trae un yo, cuando nos dice, mira, envío, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa que hay alguien enviando, ¿verdad? Hay un tú, que nos dice, prepara el camino, preparando tu camino. Por lo tanto, ese es alguien que recibe lo que se va a enviar. Y la tercera persona o personaje de este pasaje es el mensajero, porque tiene que haber alguien que tenga lo que alguien va a enviar y llevarlo a la otra persona, ¿verdad? Pues ese mensajero va a ser el que va a estar entre ese yo y ese tú. Por lo tanto, vemos que en ese texto ya hay 3 personajes, ¿verdad? Este pasaje sugiere que el mensaje es la pieza clave del evangelio, ¿verdad? Notemos que en estos 2 pasajes el entorno físico de ambos es fundamentalmente el viaje. Y este viaje es el camino del Señor, ¿verdad? Básicamente, este evangelio va a ser un relato de un viaje que toma el mensajero. Y eso es lo que Marco nos está explicando en estos versículos iniciales. Vemos que el versículo que dice, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sabemos que el viaje comienza ¿dónde? En el desierto. Ahí es que empieza ese viaje que Marco nos está hablando. Lo que Marco no nos dice en el resumen de la trama es el destino del viaje. O sea, que en estos versículos iniciales nos dice que hay un viaje, nos dice dónde está empezando el viaje, pero no dice cuál es el destino del viaje, del cual él nos va a narrar en su evangelio. O sea, que vemos, en resumen, vemos que hay personajes. Está el que envía, está el mensajero, está el que recibe el mensaje que esta persona envía a través del mensajero y la localización donde empieza el viaje, que en el desierto va a haber un camino por el cual este mensajero va a recorrer para llegar a un destino el cual todavía no sabemos cuál es el destino, ¿verdad? Y eso vemos. En un resumen, lo que esos primeros versículos nos están diciendo hasta el momento, ¿verdad? Los personajes y la localización. El camino del Señor. Pues el camino del Señor se refiere al viaje que dieron. Lo que Isaías está diciendo sobre el camino del Señor es el viaje que dieron los judíos que estaban desterrados en Babilonia y tuvieron que volver y que volvieron a Jerusalén. Como se acuerdan, los judíos en el año 586, los babilonios atacaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y desterraron a la mayor parte de la población, todos aquellos que tenían una habilidad que podían hacer algo, se los llevaron a Babilonia. En Babilonia, dependiendo quién usted lea, 50, 70 años en el destierro en Babilonia. Cuando llegó el rey Ciro de Persia, de los Medas, y conquistó Babilonia, entonces le permitió a los judíos volver a Jerusalén. Y ese viaje de regreso es el camino del Señor. Y ese fue un viaje bastante largo, de 1500 kilómetros, que tomaba en aquella época alrededor de 4 meses recorrerlo. Y alrededor se estima que unas 50.000 personas fueron los que salieron de Babilonia. No todos al mismo tiempo, pero a diferentes momentos, ¿verdad? Las condiciones del camino, rústicas. Cómo se transportaban, a pie o en caravanas, ¿verdad? Por un terreno que era árido, desértico, ¿verdad? Y eso es el camino del Señor. Esta ruta de vuelta a Jerusalén. Vemos los capítulos 40 al 55 son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Marcos cita la voz del que clama en el desierto, es el inicio de esos capítulos. Y esos capítulos del libro de Isaías se extiende por 60 y pico capítulos, ¿verdad? Estos capítulos del 40 al 55 son el sermón más largo del Antiguo Testamento. Isaías lo inicia con esto, la voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Y eso justamente es lo que Marcos toma de Isaías para empezar su evangelio. Fíjense, este sermón de Isaías tiene un solo mensaje y fue escrito en un momento determinado de la historia de Israel.
que tuvo lugar cuando los judíos fueron liberados después de alrededor de 50 años en el cautiverio de Babilonia, como explicamos en el mapa anterior. Ahora, ¿verdad?, los judíos podían volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo, ¿verdad?, que habían sido destruidos 50 años atrás por los babilonios. Y que, por cierto, Ciro, el rey Ciro, no solamente los liberó de su cautiverio, sino que les dio dinero para que pudieran reconstruir la ciudad, la muralla y el templo, ¿verdad? Y le dio cartas para el gobernador que estaba a cargo de esa área en aquel entonces. Cuando Marcos dice que la historia de Jesucristo es la historia de Isaías, en verdad está diciendo que es la historia del viaje del pueblo de Israel desde Babilonia a Jerusalén. Fíjense los diferentes niveles de interpretación de Isaías, ¿verdad? Donde nos habla de la vuelta del pueblo de Israel de Babilonia de Israel, desde Babilonia a Jerusalén, pero que eso también es la historia de Jesucristo. Ese otro nivel de significado en las profecías de Isaías. En otras palabras, el restablecimiento de los israelitas exiliados a su patria y la restauración de su comunidad alrededor del monte Sión en Jerusalén es de lo que Isaías no está hablando en su profecía, ¿verdad? Que Marco toma esos versículos de Isaías. Y esa es la trama del Evangelio según San Marcos. Es ese éxodo de los judíos, ¿verdad?, tomando como base el éxodo de los judíos de Babilonia a Jerusalén e interponiéndolo sobre la historia de Jesucristo. Lo vamos a ver todavía más en detalle esto. Claro está que en la época de Marcos, Israel no estaba en exilio en Babilonia. Por lo tanto, Marcos usa la geografía como un símbolo espiritual. Y esta juega un papel importante en el relato de su evangelio, ¿verdad? O sea, Marcos está utilizando este éxodo que fue de Babilonia a Jerusalén como marco a su historia, a la historia de Jesús y a nuestra historia como cristianos también. O sea que esta historia esta geografía que él utiliza en su historia es un simbolismo espiritual. Como se ve en el mapa, para ir de Babilonia a Jerusalén, hay que pasar por el desierto de Siria, que está en el medio. Cuando Marco nos dice que el relato es, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El camino del Señor, del que nos habla, es una imagen poética de Isaías, en la que Dios en persona ha decidido volver a su templo en la ciudad de Jerusalén, después de su exilio voluntario, acompañando a su pueblo en Babilonia. Fíjense, cuando Israel fue exiliado a Babilonia, Dios voluntariamente decidió irse con ellos.
nadie obliga a Dios a hacer tal o cual cosa, sino que Él voluntariamente decidió acompañar a su pueblo a ese destierro. Y después, cuando Él decidió que iba a volver a Jerusalén trayendo a su pueblo de vuelta, eso es lo que llamamos el camino del Señor. Y esa es la imagen poética de Isaías, ¿verdad? Que utiliza eso, el camino del Señor, como idea de ese éxodo, ¿verdad? Cuando Dios decide volver, Él mismo va a guiar a su pueblo por el desierto a través de este camino, ¿verdad? Como vemos aquí en el mapa, que está siendo construido por su mensajero, que clama en el desierto. O sea que este camino de vuelta de Babilonia a Jerusalén está siendo construido por su mensajero. Y este mensajero es el que clama en el desierto, ¿verdad? Si nos leemos más, un poquito más este pasaje de Isaías, dice que van a allanar los montes, los van a bajar y las partes hondas del camino las van a rellenar para que sea un camino liso, sea un camino llano donde pueda caminar su pueblo. O sea, todo esto es lo que se está preparando para la vuelta del pueblo de Israel a Jerusalén. En Isaías tenemos, como vemos, el mensajero. Y este mensajero en Isaías es un profeta anónimo, ¿verdad? Que proclama que Dios va a guiar a su pueblo de vuelta a Israel. Y este profeta lo escribió, Isaías lo escribió cuando estaban en el destierro en Babilonia, ¿verdad? El yo o el que envía es claramente Dios. Dios es el que va a enviar a su pueblo, ¿verdad? Y el tú o el que recibe es Israel. O sea que eso en el éxodo de Babilonia a Jerusalén, en el éxodo que Isaías está describiendo, el que envía es Dios a un mensajero que es anónimo y el que recibe ese mensaje es Israel, ¿verdad? Por lo tanto, este pasaje es sobre la restauración de Israel, ¿verdad? Porque en el contexto original, Dios envía a un profeta para que proclame a Israel que se prepare a salir de Babilonia, que van a volver a Jerusalén. Ya se acabó el destierro, se acabó el tiempo donde iban a purgar sus pecados, por los cuales fueron despejados de Jerusalén a Babilonia. Ahora, estuvimos hablando hasta el momento el éxodo de Babilonia a Jerusalén, de la vuelta del pueblo de Israel. Pero, analizando la primera parte de la cita de Marcos, que dice, mira, envió mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Esta oración es un parafraseo de uno o más probable dos textos del Antiguo Testamento. Fíjense cómo Marco ha utilizado diferentes textos, ¿verdad? En la parte del texto ahorita, ¿verdad? Era de Isaías. Pero esta, que es la primera parte de lo que Marco enseña, viene, lo más probable, de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Y en Éxodo nos dice, este versículo nos dice, he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Ese Dios hablándole a Moisés, al pueblo de Israel, cuando van de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad?
Dios les dice, yo te voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Y ese pasaje es el que utiliza Marcos en este versículo. Uno de los dos pasajes que utiliza para este versículo. En este pasaje, Dios le promete a su pueblo cuidarlo durante su viaje del monte Sinaí a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por cierto, el éxodo de Isaías tiene como patrón o como origen al éxodo de Egipto. Como sabemos, cronológicamente el éxodo de Egipto vino primero, ¿verdad? Por lo tanto, ese éxodo de Isaías, que Isaías describe en el capítulo 40, donde dice que va a preparar el camino, ¿verdad? Que va a enviar un mensajero, está fundamentado en el patrón del primer éxodo del pueblo judío, que fue de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando eran esclavos en Egipto y Moisés, después de las 10 plagas de Egipto, logró sacarlos, ¿verdad? Y llevarlos a la tierra prometida. Ahora fíjense, ese éxodo de Egipto a la tierra prometida tiene esta ruta, ¿verdad? Que es una ruta tradicional del éxodo. Ahora, el camino a través del desierto es más o menos, este camino es un resumen del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que se adjudican a Moisés, ¿verdad? Sabemos que no lo escribió Moisés porque en uno de los libros Moisés muere y sigue escribiéndose el libro. Pero sí que esos libros fueron escritos en base a las enseñanzas de Moisés, que son el libro del Génesis, el del Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio, ¿verdad? Por lo tanto, este mapa es imaginario, ¿verdad? Este itinerario imaginario del viaje que ellos dieron. ¿Por qué decimos que es imaginario? Porque verdaderamente ellos no marcaron por dónde llegaron, no sabemos. Hay hay eruditos bíblicos que dicen que el monte Sinaí está en la península de Sinaí. Y por cierto, hay un monasterio en un monte que se cree que era el monte Sinaí. Pero Pablo también nos dice que el monte Sinaí estaba en Arabia. O sea que si está en esta otra parte, entonces en vez de seguir por aquí, el pueblo de Israel tuvo que haber cruzado aquí para llegar a la península arábica y entonces seguir por acá. O sea que realmente esto es un itinerario imaginario, el que les estoy presentando aquí en este mapa, de lo que fue el éxodo de la salida de Egipto hasta llegar a Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida. El éxodo de Egipto comienza el día de Pascuas, ¿verdad? Cuando se hace el sacrificio se mata el cordero, se unta el dintel de las puertas con sangre para que cuando vean el ángel de la muerte pase sobre ellos, ¿verdad? Y no mate los primogénitos israelitas, ¿verdad? Luego, los israelitas cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Llegan a la montaña donde Dios los acoge como su pueblo y a través de una alianza le da los 10 mandamientos, que es el monte Sinaí, ¿verdad? Que puede ser que esté localizado aquí, como puede ser que esté localizado acá. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Luego que salen, Dios los guía por el desierto hasta llegar al este del Valle del Jordán. Y entonces cruzan el Jordán y entran en Canaán, ¿verdad? Y ese es el éxodo original de Israel, ¿verdad?
Este es el mapa geográfico del camino a través del desierto. Fíjense que es lo mismo que nos habla Marco en estos primeros versículos de su evangelio. Es el camino original, a pesar de que el itinerario sea diferente al camino de Isaías, ¿verdad? Ambos tienen el mismo destino: cruzar el Jordán y entrar a Canaán. En el caso de Isaías, Jerusalén es el destino final. No en el caso de Moisés. ¿Por qué? Porque Jerusalén no existía durante el primer éxodo judío, ¿verdad? No era parte del pueblo de Israel. Ahora sí, después cuando venían de Babilonia, pues entonces obviamente Jerusalén era el destino final, ¿verdad? Para el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, era la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Toda esa franja de tierra. En el pasaje del Éxodo, que dice: he aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Aquí se nos dice quién es el mensajero, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que en la parte de Isaías no nos decía quién es el mensajero, ¿verdad? Pues en este primer éxodo de los israelitas nos dice quién es el mensajero. Podría ser que el mensajero fuera la columna de fuego que aparecía de noche para guiar al pueblo de Israel en el desierto, o la nube que se aparecía en el día y que Israel seguía, ¿verdad? Esa era la presencia de Dios. Por la noche era la columna de fuego y por el día era la nube, ¿verdad? Y ese era el ángel que Dios le envió a su pueblo Israel cuando estaban peregrinando de Egipto hacia la tierra prometida. Podría ser el ángel del Señor también, que aparece al final del camino en el libro de Josué. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ¿qué tiene? Tiene que conquistarla, ¿verdad? Y la primera, cuando cruzan el Jordán, que se abre el Jordán, ¿verdad? Se parte y pasan el pueblo de Israel, entonces van y le ponen sitio a la ciudad de Jericó. Pues ahí a Josué, que fue el sucesor de Moisés, se le aparece el ángel del Señor, ¿verdad? Para decirle cómo es que deben de hacer para tomar a Jericó, ¿verdad? También el mensajero en este éxodo de Egipto a la tierra prometida podría ser Moisés, ¿verdad? A quien Dios le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? En cualquier caso, este camino, Dios actúa a través de un representante. En el caso de Isaías, Dios mismo es el que lo llevará de vuelta a Jerusalén. Fíjense la diferencia entre estos dos éxodos. En el de Isaías, Dios dice que yo mismo te llevaré, ¿verdad? En el caso del éxodo de Egipto a la tierra prometida, el mensajero puede haber sido el ángel del Señor, puede ser la columna de fuego o la nube, puede haber sido el mismo Moisés, ¿verdad? Esos eran los posibles mensajeros de Dios a su pueblo Israel. En contraste con el éxodo de Babilonia a Jerusalén, donde Dios mismo lo iba a llevar a ellos. No iba a haber ningún intermediario. Ahora vemos claro cuál es la trama del Evangelio de Marcos. La escena inicial de su Evangelio ocurre en el río Jordán, que es el destino final de ambos caminos, del camino que viene de Babilonia a Jerusalén y del camino que viene de Egipto a la tierra prometida, los dos éxodos, ¿verdad? El clímax y la conclusión del Evangelio toman lugar en Jerusalén durante la celebración de la Pascua.
Por lo tanto, la trama de los evangelios sinópticos, ¿verdad?, que es Marcos, Lucas y Mateo, es un éxodo en reversa, empezando en el río Jordán y terminando en la celebración de la Pascua. Vamos a ver cómo se ve esto. Este éxodo revertido no es solo ingenioso, sino irónico, ya que irónica es la manera en que termina el Evangelio de Marcos, dejando fuera la resurrección, claro está. Jesús el ungido para gobernar a Israel falla en su misión. Estamos hablando del Evangelio de Marcos, sin incluir la resurrección, ¿verdad? Él es ejecutado en vez de ser aceptado. El Evangelio, por definición, es irónico y paradójico. ¿Por qué? Porque el éxodo es un fracaso, el éxodo de Jesús es un fracaso. Aunque tiene todos los componentes de ambos éxodos, ¿verdad? El de Moisés y el de Isaías. Así el Evangelio de San Marcos es un éxodo revertido, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. La explicación de éxodo revertido va a ser la próxima semana, donde vamos a ver cómo se revierte ese éxodo. Y tendremos unos diagramas que van a empezar a ver específicamente cómo es ese éxodo. Y hasta aquí la clase de hoy. Así que con el favor de Dios, nos vemos entonces la semana que viene. Vamos a hacer entonces la oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.